Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Acá estamos en nuestro segundo conversatorio y vamos a hablar acerca del cuerpo. El cuerpo en la práctica del yoga y luego el cuerpo en el aprendizaje. En la práctica del yoga el cuerpo es algo bien evidente, algo bien tangible y la mayoría de las personas nos acercamos al yoga para sentirnos mejor. Siempre te dicen, bueno, si te duele algo, te duele la cintura, te duele el cuello, ¿por qué no vas a hacer yoga? Y está bien que empiece uno así, pero la verdad es que lo que uno hace con el cuerpo es empezar a tirar del ovillo para ir un poquitito más profundo. Por supuesto, esa necesidad física es importante y es importante que uno se sienta mejor. En la práctica de asana, de posturas, uno nota que se siente mejor. Uno nota luego de la práctica más vitalidad, más energía, incluso muchísimas ganas de hacer cosas. Incluso hay personas que pueden descansar mucho mejor luego de la práctica de asana. Pero siempre recuerden que eso es empezar a tirar del hilito, empezar a tirar de esa cuerdita para llegar a un propósito muchísimo más allá del cuerpo. Cuando nos obsesionamos por el cuerpo, cuando pensamos que asana es hacer posturas perfectas, nos estamos equivocando. El propósito de asana es generar bienestar y equilibrio. ¿Pero para qué? ¿Solamente en pos del cuerpo? ¿Solamente en pos del bienestar y el equilibrio? Es muy importante en un aspecto, porque cuando vos te sentís mejor, te sentís más libre. Podés dejar ciertas dependencias. Si yo para que no me duela el cuerpo me tomo un antiinflamatorio, ¿qué me va a pasar? Voy a depender del antiinflamatorio para sentirme mejor. Cuando yo conozco que ciertas prácticas y ciertas rutinas físicas me alivian, voy a dejar esa dependencia. Y la dependencia de objetos materiales se llama materialismo. Y eso es algo que está muy presente en la sociedad hoy en día, el materialismo. El materialismo es esa dependencia de sustancias, de objetos o incluso de personas para estar mejor. Siempre piensen que la práctica de yoga tiene como propósito la libertad, pero no la libertad egoísta en donde yo me quiero liberar yo sola. O quiero hacer lo que quiera, ¿no? Porque a veces la libertad es que voy a hacer lo que quiero, voy a poder, y si no se puede. Entonces, a ver, Sankalpa, ¿cómo es que si yo practico yoga me voy a sentir más libre? ¿Más libre de qué? ¿Qué sería sentirse libre en una sociedad tan compleja como la de hoy, donde también esta cuestión del materialismo hace que uno de alguna manera tampoco, ¿no sienta esta... A veces tenemos necesidades materiales y esto está bien, pero ¿qué sería dejar estos objetos, dejar estas cuestiones materiales para... Y todo eso me va a pasar por hacer práctica de yoga. Vas a empezar con el cuerpo, Uh-huh. porque en definitiva el cuerpo también te da pistas acerca de otras cuestiones. El cuerpo te da pistas acerca del estado de tu mente y de tus emociones, y eso vos lo sabes perfectamente. Ella lo dice Si porque en las prácticas, cuando uno está medio nervioso, todo esto que conversamos es interesante que lo practiquen, que no nos crean y que lo lleven a la práctica, pero realmente tener tu práctica, hacer la práctica. Muchas veces uno está mal, está nervioso, está enojado. Yo he entrado al salón, a este salón, muy enojada y realmente no hice nada, no es que conversé ni resolví el problema, simplemente me enfoqué en el cuerpo. Y eso hizo que mi estado anímico, que bueno, pasan un montón de cosas a niveles de hormonales y neurotransmisores, que no importa eso, pero yo salí de la clase sin el enojo. No estaba más enojada, el enojo se fue, se disolvió y también hubo ahí algo importante, ¿no? Hubo un desapego de eso material que me estaba haciendo enojar,
pero que, bueno, en principio no es consciente y a medida que uno practica lo va haciendo más consciente. Así que me parece que por ahí... Dos cosas son las Ahí que está. suceden. A ver. Primero, lo que sucede es que muchas reacciones emocionales tienen que ver con condiciones físicas. A veces vos estás tenso, olvídate de los motivos por los cuales tenés tensión. Ponele que simplemente dormiste mal y quedaste con el cuello así. Por supuesto que esa tensión física te va a traer una emoción. Y muchas veces esa emoción que tiene que ver con algo físico, vos se lo atribuís a otra persona o a una circunstancia. Y no es real. No es esa circunstancia o esa persona que te genera esa emoción. Simplemente que es algo que te está pasando en el cuerpo. Entonces, fíjate cómo la práctica de posturas, de movimientos físicos, va a hacer que vos reconozcas esa emoción y que además esa emoción, con el tiempo, con la práctica, se disuelva. Eso por un lado. Segundo, darte cuenta cómo también es al revés. Cuestiones emocionales generan una tensión física. Y es muy difícil ir directamente a la tensión emocional sin pasar primero por el cuerpo. Es muchísimo más fácil que te des cuenta qué es lo que te pasa emocionalmente a través del cuerpo, moviendo el cuerpo. Esto no se lo tengo que decir, ustedes lo saben perfectamente. Y fíjate que en ambos casos yo lo que te estoy diciendo es que vos a través del movimiento vas a adquirir conocimiento. Conocimiento que te va a liberar, porque cuando vos no entendés de dónde viene la cuestión, es ahí donde podés generar una confusión y encima esa confusión te va a hacer que todo el tiempo estés pensando en lo mismo. Que es lo que le pasaba a Anabela cuando vino enojada. Ese enojo hacía que todo el tiempo pensara en lo mismo. El hecho de que vos corras el pensamiento o la obsesión en esa emoción y la pongas en una disciplina, hace que esa energía psíquica, en vez de estar enfocada en esa cuestión que te pasó, la empieces a enfocar en el momento presente. Y el contacto con el cuerpo físico es fundamental para parar esa dispersión mental. La dispersión mental es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día. El hecho que te conectes con el cuerpo lo que va a hacer es que pares la dispersión mental. Y al parar la dispersión mental vos vas a poder tener un entendimiento un poquito más profundo de qué es lo que te está pasando y cómo solucionarlo, eventualmente, ¿no? Eventualmente. Pero por lo menos con estar un poco más enfocado, mejor, más en el presente. Pierde hasta valor, ¿no? Porque a veces nos enojan cosas que sinceramente no son, ¿no? Y que uno en el momento del enojo, si otro te dice, bueno, pero no te vas a enojar por esto, o no, uno no lo puede comprender, no hay conocimiento ahí, no hay algo que te haga entender lo que está sucediendo. Y poder sacar la tensión y llevar esa energía al cuerpo, te empieza a dar la oportunidad de reflexionar, de mirar el todo y las partes. Y creo que me parece que por ahí, ¿no? Pasa esto de liberarte. ¿De qué te liberas? Por lo menos de ese problema que tenías ahí que te ocupaba toda la cabeza. Pero hay algo que es importante y es el método. El método es importante, primero porque el método en el yoga no fue inventado por ningún instructor. Hay personas que hoy día dicen que inventaron un método y la verdad que inventar un método, parece que no sé. Imagínense, yo tengo 57 años, ¿qué experiencia tengo? Sí, puede ser que haya estudiado mucho, pero como ser humano, ¿qué experiencia tengo? Al lado de los años y años que tiene de experiencia el método del yoga, el verdadero método, el método tradicional. Entonces, si uno de verdad quiere hacer lo que corresponde, existe un método, y el método hay que aprenderlo. No solamente aprenderlo porque uno lo estudia, sino incorporarlo. En ese método, en el método tradicional del yoga, una clase tiene ciertos pasos
que nadie puede cambiar o nadie debiera cambiar. El primero de los pasos es la introducción. La introducción se hace siempre con las mismas palabras, tiene una secuencia. Esa secuencia tiene por objetivo que la persona pare la dispersión mental y comience a conectarse primero con el cuerpo. La conexión con el cuerpo es fundamental para poder parar esa dispersión. Es tan frecuente que las personas vengan dispersas y que continúen dispersas, que si uno no tiene el método adecuado, es dificilísimo parar esa dispersión. Así todo, el método adecuado es difícil de seguir, pero piensen que este método tiene muchísimos años de experiencia y de aplicación. Nosotros, como instructores, no podemos cambiarlos, no deberíamos cambiarlos e inventar nuestros propios sistemas, sino que deberíamos respetar lo que ya está probado por tantas generaciones. Eso es un parampara, una tradición. Y la tradición del yoga comienza con una introducción, en donde empiece a enfocar tu mente y tu conciencia primero a través del cuerpo, después las sensaciones más sutiles, luego la visualización del cuerpo. Eso va a hacer que la mente se enfoque. Hay personas que se mueven y ni siquiera se dan cuenta que se están moviendo. Fíjense el grado de dispersión. Luego de eso, en una clase se canta el Om y eso es una especie de ritual para decir, ahora empieza la práctica de yoga. Y luego la práctica de asana. Y la práctica de asana lo voy a desarrollar en otro momento. ¿Querés hablar un poquito, Anabela, de lo que es el cuerpo en la educación? Sí, como para dejarles ahí para el próximo conversatorio hacerlo más profundo y más detallado. En la anterior hablábamos un poquito de los sentidos. Nadie puede negar que en un proceso de enseñanza y aprendizaje uno necesita escuchar, necesita ver, pero bueno, este cuerpo que va a ver, que va a escuchar y que va a estar conectado con el exterior, porque acá hay algo muy importante y muy interesante que a veces sucede en las infancias en relación a que qué lindo que los nenes se relajen y que hagan meditaciones y que queda lindo, ¿no? Y aparte es muy grato para el adulto que estén quietitos y en silencio. Pero eso es contranatural. En realidad necesita ese cuerpo estar conectado con el mundo que lo rodea para poder aprender, ¿no? Todo eso que está disponible y poder descubrir ese mundo que lo rodea a partir de, por supuesto, de ellos, y ir conformando su personalidad, su carácter, sus habilidades, sus destrezas, pero necesita estar conectado, entonces necesita energéticamente estar extrovertido. Para que esos sentidos estén justamente alertas, dispuestos, atentos y no estén vagando y no estén en ese estadio de cansancio o aburrimiento o poca motivación, porque lo que pasa muchas veces y a veces se ve mucho más en los adolescentes, ahora se ve cada vez en pequeños más jóvenes, ¿no? Qué sé yo, 9 años, 10, 11, donde pareciera que lo que hay en el mundo exterior no es atractivo, no es interesante, no tiene validez. Y esto es porque el cuerpo no está conectado. Otra vez. En el adulto pasa lo mismo. Exactamente, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo. ¿Dónde está el cuerpo? Está en estas cosas, está por acá. Está enfocado en ideas, en enojos o en emociones o en ansiedades. ¿Sabes cuál es la palabra? Divague. Divague. La palabra es divague. Somos divagadores. Y ese divagar, tanto en el adulto como en el niño, el divagar hace que las personas no podamos aprender. Y ustedes fíjense que no solamente los niños no aprenden, los adultos no están aprendiendo. Vos les escribís algo y le pones el miércoles a las 19 horas y abajo te pone info
Día. Pero día, hora, pero si yo lo puse arriba, ¿se dan cuenta que ese divague, el estar constantemente en el rumiar de los pensamientos, divagando y divagando y divagando, es imposible aprender? Te desconecta de vos, te desconecta de quién sos. Si vos tenés este cuerpo disponible para aprender, bueno, usalo. Y esto es lo que tenemos que hacer en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hablo de procesos porque no quiero decir en el aula, no solo sucede en la escuela, no es en el único lugar que nosotros aprendemos. Y volviendo al adulto, nosotros tenemos la posibilidad y la belleza de generar neuronas nuevas. Y esto quiere decir que lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida. O sea, podés aprender hasta el último suspiro de tu vida. No es que, yo a esta edad que voy a aprender, o yo ya lo hago así, o yo ya lo quiero hacer así y no quiero aprender. El aprender es constante, es constantemente en tu vida. Todos los días tenés la oportunidad de aprender. Y a veces tenés que aprender cosas que te resultan operativas, pero a veces también tenés que aprender de vos. Aprender de qué pasó con vos. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que cómo te estás vinculando? Y todo eso que parece a veces como muy complejo, es mucho más simple. Si empezás por el cuerpo. Entonces, si en una clase, en un momento, les das la oportunidad a los niños de conectarse con su columna vertebral, la columna vertebral tiene todas las terminaciones nerviosas ramificadas hacia todos nuestros sentidos. Es a partir de nuestra columna vertebral donde nosotros vamos a poder estar atentos, dispuestos. Nosotros en el colegio hacemos una analogía con la antena. Nuestra columna vertebral es nuestra antena, es lo que nos permite estar elevados hacia el mundo que nos rodea, disponibles, atentos, con los ojos abiertos y los oídos bien dispuestos, para poder conectarnos con el mundo exterior, para poder conectarnos con esa actividad, con ese cuento, con esas cuentas, con eso, lo que esté ahí sucediendo, ¿sí? Entonces, si el facilitador de aprendizaje tiene la posibilidad de volverme a conectar, ¿no? A ese niño, traerlo, a ese adolescente perdido y perturbado, traerlo a esto que decimos aquí ahora, que parece como una frase, ¿no? De, la atención plena o estar en el momento presente. Es estar conectado con tu cuerpo. El cuerpo es el único que está sucediendo en este momento. Si vos tenés ahora hambre y la panza te hace ruido, ¿no? Y sentís ahí, acá, esto está pasando ahora. Y pensar esto que está pasando ahora te hace hacer anclaje en el aquí y ahora. Y cuando vos necesitas aprender, necesitas estar conectado, atento, disponible, corporal y mentalmente, emocionalmente por supuesto, con lo que está sucediendo, para poder comprenderlo, para poder aprenderlo, para poder traerlo hacia vos. Y cuando lo traes internamente hacia vos, lo que generás son conexiones. De eso que vos ya sabías, con esto nuevo, lo juntás, lo conectás, haces sinapsis y empiezan a aparecer tus redes neuronales. Esa es la primer parte del aprendizaje. No quiero que te quedes con que, con eso ya está aprendió. No. Ahí iniciaste la conexión. ¿Pero dónde partió la conexión? Con el cuerpo. Entonces vas a tener que tener alumnos con cuerpos flexibles, con cuerpos fortalecidos, oxigenados, con una postura. Nos encanta decir, sentate bien. ¿Para qué crees que se siente bien? ¿No? Y en definitiva, cuando le explicás y explicale a tus alumnos por qué es importante sentarse bien, enseñales a sentarse bien. Y en el adulto pasa lo mismo. El adulto, cuando tiene un problema físico, lo que hace es obsesionarse con ese problema. Es lógico, cuando a mí me duele una pierna o me duele la cintura, yo estoy pensando todo el tiempo en la cintura. Pero la práctica de asana, la práctica física del yoga, no tiene por objetivo simplemente sacarme el dolor. No. Por supuesto me va a sacar el dolor. Pero si yo voy a una clase para que se me vaya el dolor, cuando se me va el dolor no sigo más, me voy a otro lado.
No, y me aparte voy a hacer también, otra cosa. ¿no? La Entonces, obsesión del dolor, el dolor. claro, una vez que la práctica física del yoga me saca el dolor, lo que a mí me ocurre es un aprendizaje un poco más profundo. Yo puedo darme cuenta un poco más. Una vez que la práctica de asana, de posturas, me hace sentir mejor físicamente, me pasan dos cosas. Primero, yo me siento mejor para poder relacionar las cosas que suceden, los hechos, las circunstancias, tanto externas como internas. Y otra cosa muy importante, me enfoca. Porque, y este es el próximo tema, me parece, el multitasking. El multitasking no te sirve para aprender. Ni en el chico ni en el adulto. No te sirve para aprender. Los adultos también creemos que el multitasking nos hace ser recontraeficientes. No, no nos permite aprender. Entonces, siempre pensá que lo que hace el yoga es primero a través del cuerpo empezar a enfocar la energía mental. Y una persona enfocada es una persona libre. Y disponible para aprender. Para aprender. ¿No? Y eso te va a dar la libertad a sí mismo, porque yo siempre cuando pensamos en la escuela, ¿por qué tengo que aprender? ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque de alguna manera vas a ser más libre. ¿En qué sentido? En que vas a poder elegir. Cuando vos conocés, cuando te acercás al conocimiento, cuando ves eso que no te dabas cuenta, cuando sos consciente, ahora sí sé que a partir de ahora yo puedo elegir. Y cuando elijo, estoy más cerca de ser libre. La libertad no va a ser externa, la libertad va a ser acá. En poder discernir qué es lo mejor para resolver un problema, para vincularme, para la sociedad, para mi familia, para lo que está pasando, para mí. Porque siempre que yo esté bien en el sentido equilibrada, voy a poder relacionarme, voy a poder contribuir, mi compañía va a ser mucho más agradable. Entonces, no solamente me pongo bien para estar bien yo, desde un lugar profundo y generoso tiene que ser ese estar bien. Volvemos a la comunidad, ¿no? Si una persona que está dolorida, que está enojada, que está fastidiosa, no aporta, ¿no? Y realmente no es que no aporta en el sentido malo, sino que no nutre eso que está sucediendo, no se nutre a sí misma y no nutre a otros. Entonces el poder aprender, el poder liberarte, el poder aprender a discernir, todo esto vuelve a lo mismo, a eso que seguramente en varios conversatorios alguna vez tocaremos, que es la inteligencia espiritual. Vos querés ser un ser espiritual, y el ser espiritual, en realidad, el conectarte con tu espiritualidad, tiene que ver con esto, con empezar a desarrollar estas cualidades humanas que están disponibles para ofrecerlas a otros, para conectarte con otros, para vivir en colaboración, en cooperación y en comunidad. Para eso vamos a la escuela, para eso vamos al trabajo, para eso generamos familias y empezamos a vivir en sociedad, ¿no? Porque de hecho nuestro cerebro es un cerebro social, nosotros somos seres gregarios y por lo tanto no podemos negar esto. No podemos empezar a pensar que yo tengo que aprender para sacarme un 10 o para ganar este trabajo o para hacer tal cosa. Empezar a tener un trabajo interno profundo y comprometido y honesto, sincero, pero sabiendo que el propósito es mayor, no es para mí. El propósito es mucho más amplio. Empezamos por nosotras porque es lo que conocemos y lo que tenemos a mano, pero siempre teniendo esa idea un poquito más amplia, ¿no? Un poquito más profunda. Hay que volver a la colaboración, un término que hoy en día ni siquiera lo estoy escuchando y me da mucha tristeza ver que lo importante hoy en día es la individualidad, el éxito individual, cuando en verdad eso no funciona. Por eso somos tan infelices, porque creemos que el éxito, el bienestar es solamente individual, es común. Así que bueno, seguimos pensando, seguimos reflexionando. En el próximo vamos a tratar de desarrollar un poquito más algunas pistas para el aula y algunas prácticas quizás bien pequeñitas para que vos también tengas ahí presente en tu despertar o en
irte a dormir, no sé, lo vas viendo. Y para que también te acerques a la práctica, ¿no? Con un profesor, alguien que te guíe, alguien que te acompañe, y también en un salón, ¿no? No es lo mismo tu práctica individual que tu práctica con otros. No es lo mismo aprender solo en tu casa que aprender con otros en el aula. Volvamos entonces a este concepto de, más allá de esta virtualidad, sabernos hacer el comunidad. esfuerzo de juntarnos, Hacer de el estar esfuerzo. con el otro. Totalmente. Muchas gracias, Hariom Tatsat. Hariom Tat Sat.